Listo. Para el día de hoy vamos a hacer un leve repaso de lo que pues vieron en la clase asincrónica, un poquito de repaso a nivel general y una introducción a lo que es primitivas de codificación en Python. Okay, ya vamos a empezar a trabajar pues con el compilador como tal. Ok, entonces como les dije, empezamos con el tema de primitivas de codificación para el día de hoy. Ok, antes vamos a repasar, como les dije, un poquito de la presentación pues, que les había compartido en el video. Recordamos que tenemos varios sistemas numéricos, entre los que destacamos en la lección anterior, el sistema decimal, el hexadecimal y el binario. Ok, recordamos por qué adquieren su nombre, por la cantidad de símbolos diferentes que se utilizan para representar las cantidades o los números. ¿Ok? Recordemos, el decimal es el sistema de codificación natural y es en base 10 con los dígitos que van del 0 al 9. El hexadecimal es en base 16 con los dígitos que van del 0 al 9 y luego utilizando la A, B, C, D, E, F. ¿Ok? Y el código binario o el sistema de numeración binario que pues únicamente utiliza dos símbolos que son el 0 y el 1. ¿Okay? También vimos un poco de lo que fueron los tipos básicos de datos o los tipos de datos que soporta Python. ¿Qué es un tipo de dato como tal, como a nivel de repaso? Los tipos de datos son categorías de características asociadas a un grupo de valores en particular. Por ejemplo, los números enteros, los números reales, los caracteres, las hileras de texto o strings tienen un tipo de dato asociado. De esta forma, la información puede ser clasificada de acuerdo al uso que se le da a la misma. ¿Okay? Si recordamos, habíamos visto algunos tipos de datos durante la lección que le subí el viernes. ¿Cuáles características son las que determina un tipo de datos? Bueno, en un lenguaje de programación, cada tipo de dato determina aspectos asociados a la información y su representación, que esta incluye el conjunto de valores que se le asocia, si son valores numéricos, si son valores tipo carácter o tipo char, o lógicos, o los tipos booleanos, como ya los hemos visto. El rango de valores válidos para ese tipo, como habíamos visto, hay un rango de valores capaces de soportar cada uno de los tipos de datos. Y pues también el tamaño necesario para representar cada valor en memoria, medido en bytes. ¿Okay? Acordamos también que un bit es la unidad mínima y, o sea, la unidad mínima en los sistemas digitales o en computadora, que son el 0 y el 1. Un bitcito es un 0 o 1 encendido o apagado. Y recordamos que los bytes, un byte pues es 8 bits. También recuerden que vimos los múltiplos, por así decirlo, de los bytes. Teníamos el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, el terabyte, etc. ¿Ok? Los tipos de datos nos permiten categorizar la información. ¿Ok? Entonces aquí vemos algunos de los tipos de datos que hicimos reseña. ¿Se acuerdan los booleanos? Los booleanos son valores que únicamente adquieren, o un tipo de dato que únicamente adquiere dos valores, verdadero o falso. ¿Ok? Tenemos por este lado las cadenas, perdón, los caracteres simples o los char, o los tipo carácter, como ven, es una letra o un carácter, la A, la B, la C, la D en este caso. Tenemos entre los tipos de datos numéricos, tenemos los enteros o los int, que habíamos llamado, y los reales o los float, que también ya los habíamos identificado. ¿Ok? Y pues recordamos aquel tipo de dato que no era un tipo de dato básico o primitivo también, que son las hileras de texto, que básicamente son listas de variables o listas de caracteres. ¿Ok? Perfecto. ¿Cuáles son los tipos de datos primitivos? También lo habíamos visto.
Los tipos de datos primitivos son los más simples y elementales. ¿Ok? Toda la información que maneja un lenguaje puede representarse directamente o mediante combinaciones de estos tipos. Un tipo de dato persona podría comunicarse como un tipo de dato compuesto de diferentes tipos de datos primitivos. Recuerdan que habíamos visto también los tipos de datos compuestos y los tipos de datos, bueno, primitivos y compuestos. Hablábamos de los primitivos, que son los que el compilador como tal nos pone a disposición de una manera pues natural. Y los tipos de datos compuestos que no andamos tanto, pero podemos decir que está compuesto de varios tipos de datos o de varios datos primitivos. ¿Ok? Ejemplos de tipo de dato primitivo, también ya lo hemos visto. En el lenguaje orientado a objetos, un lenguaje multifuncional o multiparadigma, como habíamos visto, normalmente existen tipos de datos para representar los diferentes tipos de valores. Por ejemplo, los tipos de datos booleanos, los tipos de datos numéricos enteros o los tipos de datos de punto flotante y los tipos de datos caracteres. ¿Ok? Recordamos los tipos de datos booleanos, verdadero o falso, los tipos de datos caracteres, los tipos de datos caracteres también, son las letras, caracteres especiales, signos, etcétera. Los tipos de datos numéricos enteros, que no tienen decimales, y los de punto flotante o float. ¿Ok? Vamos a seguir por acá. ¿Para qué sirven los tipos de datos lógicos o booleanos? Se dirán, bueno, se utilizan para representar condiciones lógicas que pueden tomar uno de dos valores, verdadero o falso o verdadero. La palabra booleano proviene del nombre del matemático George Boole, quien formalizó el álgebra sobre dos valores lógicos que son verdadero o falso, o el álgebra binario o las matemáticas discretas. ¿Ok? ¿Cómo se pueden representar los tipos de datos booleanos en Python? Bueno, la palabra o el verdadero se representa con la palabra true, utilizando mayúscula, T, y el falso se representa con la palabra false, con la F mayúscula. ¿Ok? Para andar un poquito también en este tipo de datos. ¿Ok? ¿Cómo se pueden representar los tipos de datos numéricos enteros? Bueno, numéricos, ahí entero no es porque recordemos que float no es entero. Los tipos de datos numéricos en Python: enteros, flotantes o números complejos. ¿Okay? Números complejos lo vamos a usar una pincelada más adelante, pero de momento trabajamos con enteros y flotantes, o int y el float. ¿Qué son los tipos de datos o los datos tipo texto? Que como hemos visto, ¿se acuerdan? Los strings o las cadenas de caracteres. Son aquellos que se utilizan para representar letras, dígitos, símbolos especiales, caracteres de escape o cualquier palabra o texto. ¿Okay? Se encierran en comillas simples o comillas dobles. ¿Okay? Por ejemplo, estos que están ahí son hileras de texto válidas en Python. La palabra hola, ven que está entre comillas dobles. La palabra hola del segundo bullet está en comillas simples. Y esta otra frase está encerrada entre comillas dobles. ¿Okay? ¿Qué son secuencias de escape? Acá. Bueno, esto sí es nuevo. Algunos caracteres especiales, por ejemplo, el cambio de línea, requieren de una representación distinta. ¿Okay? Por ejemplo, que ustedes quisieran representar a nivel de programación un enter o una tabulación o un espacio. ¿Okay? Para eso se utilizan los caracteres de escape o las secuencias de escape. Esta representación se llama secuencia de escape. Los caracteres de escape van precedidos por un backslash o este simbolito que está por acá. ¿Okay? Ya cuando nos sentamos a programar, lo vamos a utilizar muchísimo, muy a menudo. ¿Okay? Algunos caracteres de escape más usados o que vamos a utilizar más, está el cambio de línea. ¿Okay? Entonces, cualquier texto que sea antes o que sea posterior a él,
tenga un raya o un backslash n, significa que se va a cambiar de línea. Un backslash t significa que hay una tabulación. Para representar el carácter backslash se utilizan dos backslash. Para representar el carácter de comillas sencillas, perdón, comillas dobles, se utiliza la secuencia de escape backslash comillas dobles. Y este otro que está por acá, que dice backslash u x, bueno, y eso representa un código, representa el valor Unicode asociado o el carácter Unicode asociado al valor, en ese caso cualquiera, ese que estuviera ahí. Esto nos lleva a repasar un poco qué era Unicode y un poco de lo que era ASCII también. Si recordamos, bueno, el Unicode es un conjunto de caracteres estándares creados para asociar a cada carácter un valor específico. Como ya se les había comentado un poco, es una tabla de equivalencia o de codificación de los caracteres y su respectivo código. En Unicode, un carácter ocupa 16 bits de memoria, o sea, un total de 2 bytes. ¿Ok? O bien sí, 2 bytes, 8 y 8. Su rango va desde el hexadecimal 000 hasta el hexadecimal FFFF. ¿Ok? Esto es una convención y bueno, entre ese rango que está ahí, entre el 0000 y el FFFF, van todos los códigos Unicode que existen. ¿Para qué se utilizan los literales con valor Unicode explícito? ¿Ok? Si es más fácil poner el carácter como tal. Los caracteres de la forma, aquí backslash UXX, donde XXXX es un valor o un código, sirven para representar símbolos especiales y caracteres en otros idiomas, como por ejemplo árabe, chino, japonés. ¿Ok? Vean este ejemplo. El carácter o la secuencia de caracteres, el string o la cadena de texto backslash U0040 equivale al valor decimal 64, que es el arroba. El backslash U de 1, bueno, 00 de 1 y el backslash U00F1 equivalen a la ñ y la ñ mayúscula y minúscula respectivamente, cuyos valores decimales son 209 y 241. ¿Ok? Otros lenguajes utilizan representaciones de caracteres con códigos ASCII, que si recordamos el ASCII, pues es también una manera de codificación, lo que pasa es que está más limitado. ¿En qué se diferencia ASCII y Unicode? Bueno, el ASCII, aquí viene del acrónimo de donde viene, de American Standard Code for Information Interchange, es un código de 7 bits o 128 valores, creado por el ANSI o el American National Standard Institute. El Unicode es un conjunto de caracteres de la ISO, de la International Standard, de la Organización de Estándares Internacionales, que es una red de 148 institutos nacionales dedicados al establecimiento, pues, de estándares. ¿Ok? El código Unicode incluye los 128 caracteres del ASCII. ¿Ok? Entonces, todos los caracteres ASCII son iguales en Unicode. Sí, pero bueno, hay que tener cuidado. Aunque en Unicode excluye el ASCII, algunos confunden el ASCII con el Extended ASCII, que es otro conjunto de caracteres. ¿Ok? El Extended ASCII incluye un bit más e incluye todos los caracteres del ASCII. ¿Ok? El Unicode y el Extended ASCII son diferentes para los valores que van entre 128 y 255. Por ejemplo, la representación de la letra ñ. ¿Ok? Esto es un poco como de cultura un poco general para que veamos también que existen codificaciones o existen estándares para comunicarse o para pasar información en de un lenguaje a otro. También esto lo pueden ver mucho en ocasiones cuando abren sus navegadores y pues ven tal vez caracteres especiales o caracteres de otro alfabeto. ¿Okay? Se pueden representar porque pertenecen a un estándar que es el Unicode. ¿Ok? Ok. Bueno, hasta ahí parte como de repaso y un poco más de síntesis del video que le subí el pasado viernes.
No sé si tienen dudas hasta el momento, chicos y chicas. Me pueden escribir en el chat si tienen alguna duda. Ok, continuamos entonces. Ok, vamos a ver un poco ahora la utilización de variables. Ok, vamos a ver el concepto, etcétera. ¿Qué son las variables? Ok, las variables son espacios en memoria asignados para almacenar valores o almacenar datos. ¿Ok? Cada variable tiene que tener, o cada variable la componen un nombre, que es su identificador, un tipo de dato, si nos acordamos, ¿verdad? Texto, caracteres, números enteros o números flotantes o booleanos, un valor, ¿verdad? Que es el valor como tal, el tamaño o espacio que requiere memoria. Recordamos que entre los enteros, recuerdan que tenemos enteros grandes y tenemos otros enteros que son más pequeñitos, ¿verdad? Los short, los int y los long. ¿Okay? Ese es el espacio, pues, que requieren de memoria. Y la dirección de su ubicación en la memoria. ¿Okay? Estos últimos dos datos o estos últimos dos componentes no nos atañe tanto, o sea, no nos preocupa tanto porque son datos, por así decirlo, son características que maneja directamente la memoria del computador. ¿Ok? Pero entonces, bueno, la variable es un espacio en memoria que nosotros pedimos, ¿ok? Y su función es almacenar información o almacenar valores o almacenar datos. Cada variable, recordemos, tiene que tener un nombre, un tipo de dato, el valor que tiene, cuánto espacio tiene en memoria y la ubicación en la memoria. ¿Okay? ¿Por qué la ubicación? Porque, bueno, la memoria son miles de bancos, por así decirlo, miles de espacios, y cada cosa que está o cada proceso, cada dato que necesitan los procesos que están corriendo en nuestros computadores, necesitan espacio, necesitan espacio en memoria. ¿Ok? Tengo una pregunta aquí. Voy a hacer una pequeña pausa para leer una pregunta que me hace Sebastián. Profe, entonces eso explica un poco el por qué a veces se utilizan como códigos para ciertos símbolos de texto. Por ejemplo, el AL64 para la arroba. Sí, exactamente. Lo que estás utilizando es la codificación o el código de ese carácter en particular. Por ejemplo, la arroba. ¿Okay? Y lo utilizamos a veces porque los teclados pueden estar en cierto lenguaje o en cierta disposición que tal vez no lo tenemos disponible. Pero sí, exactamente, Sebastián, así es. Ok, seguimos con la parte de las variables. Lo que quiero es que recordemos o tengan presente que son espacios en memoria. Okay. ¿Cuáles características o cuáles son las características de las variables? Ok, bueno, ya se los había explicado, pero con este gráfico se ilustra de mejor manera. Tenemos, bueno, la dirección de dónde está la variable, o sea, en qué banco de memoria o en dónde en la memoria está la variable, el valor que tiene, ¿ok? El nombre de la variable o su identificador, nota final del curso, el nombre de la variable, el tamaño que tiene, 4 bytes, y es de tipo entero porque está almacenando un número sin decimales. ¿Ok? ¿Cómo se crea una variable? Ok, aquí ya vamos a ir viendo pinceladas de la introducción a Python como tal. ¿Ok? La creación de una variable requiere dos pasos, son sencillos. Declarar la variable e inicializarla. ¿Ok? La declaración es la definición del tipo y el nombre de la variable. Esto en Python no es como tan exigente, o Python no es tan exigente. Python pues permite de una sola vez asignar el nombre de la variable y de una vez inicializar la misma o darle un valor. Pero bueno, el proceso como tal es este. Inicializar, declararla, perdón, o sea, darle su nombre, de qué tipo es y luego inicializarla. Que la inicialización no es más que la asignación de un valor inicial para la misma. ¿Cómo se declara la variable?
Bueno, pues simplemente en Python se da un nombre y un valor a la variable. Por ejemplo, vean esto ya es codificación de Python. Tengo una variable cuyo nombre es variable entera, o sea, ustedes le asignaron ese nombre o se le asigna ese nombre de variable entera y le estamos asignando un número 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Bueno, imagínense. El ID o el nombre de mi variable se llama variable entera. ¿Ok? ¿Qué tipo de dato es? Es un dato int o entero. ¿Cuál es su valor inicial o su valor? El número 3. ¿Ok? ¿Cuánto espacio ocupa en memoria? Bueno, por ser un int está ocupando 4 bytes. ¿Cuál es la dirección de la memoria? Pues no la conozco, eso se maneja a nivel interno. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿y qué tipo de dato? Como ya les dije, es entero o es un int. ¿Ok? Se pueden declarar, eso es un tip que tiene Python también, se puede declarar varias variables a la vez, separadas por comas, y pueden ser de diferentes tipos. ¿No? Por ejemplo, esta variable que se llama primera letra, otra variable número y otra variable llamada booleano, que tienen específicamente primera letra tiene la letra A, número tiene el número 3 y booleano tiene el valor de true o verdadero. ¿Ok? Esto es código Python, muchachos y muchachas. ¿Qué sucede en memoria cuando se crea una variable? Ok, bueno, vamos a crear otro ejemplo. Por ejemplo, esta variable peso igual a 240.6. Se crea en memoria una variable cuyo valor es la representación correspondiente al 240.6. ¿Ok? Ya sabemos, nombre es peso, tipo de dato flotante, el valor es 240.6. ¿Ok? Vamos a ver. Dice por acá, bueno, esa es una representación gráfica. La variable peso tiene 240.6. Esta variable está ubicada en algún lugar de la memoria RAM de la computadora y su contenido es una secuencia de bits que corresponde al valor 240.6. ¿Ok? Eso es lo que pasa en memoria. Se asigna a los bancos de memoria que dependiendo del tamaño, según la arquitectura del computador, serán de cierto tamaño y ahí se coloca la variable, se coloca nuestro dato. ¿Ok? ¿Qué sucede si una variable no es de un tipo de dato primitivo? Ok, bueno, vamos a ver un poco más a fondo, un poco más en detalle, los benditos tipos de datos compuestos. ¿Ok? Recordemos que los tipos de datos compuestos pueden estar formados de varios primitivos. ¿Ok? Es un dato más robusto, un tipo de dato más robusto que nosotros creamos de manera explícita. Ok, las variables pueden ser las variables como tal pueden ser de tipos de datos primitivos o compuestos. Los compuestos son llamados también referencias o instancias a objetos. Y vamos a analizarlo un poco más adelante. La inicialización de las segundas es con el nombre del tipo complejo y un paréntesis al final. Con esto se solicita la construcción de una instancia de la clase. Estos conceptos pertenecen a toda la teoría y el paradigma de programación orientada a objetos, en el cual un objeto como tal viene siendo nuestro tipo de dato compuesto, a muy grosso modo. ¿Okay? Pero como ya les había dicho, este tema lo voy, cuando ya tengamos un poquito más de dominio sobre la programación más básica y estructurada, tocamos el tema como tal. ¿Ok? Pero sepamos que también a como inicializo o creo una variable primitiva, lo puedo hacer con una compuesta siempre y cuando esa compuesta pues se haya creado y esté disponible. ¿Qué son entonces las referencias a objetos? Bueno, las variables que se utilizan para referirse a objetos se conocen como referencias o instancias. La referencia a un objeto es una variable que almacena la dirección de donde se encuentra ese objeto o esa variable en memoria. A diferencia de las variables de tipo de dato primitivo que almacenan un valor directamente dentro de ellos, las referencias lo que hacen es guardar la dirección en memoria donde se encuentra la instancia.
¿ok? No es que ahí está guardado la información o un objeto, qué sé yo, puede haber un objeto tipo estudiante. Voy a adelantarme un poquito y les hago como una pequeña idea. Imaginémonos un objeto tipo estudiante. Vamos, ¿qué es eso? El estudiante tiene ciertos datos. Tiene su nombre, su identificación, su número de carnet. Si yo encierro o englobo todas esas tres características, que son tres tipos de datos primitivos: nombre, bueno, primitivo o un poquito más complicado, que es el string, nombre, nombre, identificación y carnet, y los englobo en uno solo, puedo tener un objeto o puedo tener un tipo de dato complejo llamado estudiante. Y yo puedo hacer, qué sé yo, estudiante 1, y le asigno los datos. Daniel Cabezas con el carnet de A00, taca, 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 y la cédula 1, 10, 40, taca, 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 taca. ¿Ok? Entonces eso es básicamente. Bueno, o una pequeña pincelada como para que se den una idea de la diferencia entre los dos. ¿Ok? ¿Qué sucede en memoria, al crear una instancia? Bueno, después nos vamos a volver un poquito más a esta otra diapositiva, pero bueno, básicamente, como estamos referenciando no un dato como tal o no, sí, un dato directamente almacenado en la variable, estamos más bien referenciando una posición de memoria. Lo que hacemos es que dentro de la referencia, lo que tiene, o en lo que existe es una dirección para saber dónde está la memoria o dónde está los datos, perdón, almacenados en la memoria. ¿Ok? La instancia del objeto que fue creado en memoria, este sería el carro con sus atributos y métodos, pues vemos que son esos detalles. Pero bueno, cada uno de los atributos son, como decir, variables que tiene el objeto, y los atributos son acciones que puede hacer. ¿Ok? Entonces vean, aquí tenemos un objeto, una referencia llamada mi carro, que es un tipo bocho y tiene funciones, por ejemplo, de frenar, acelerar, izquierda, derecha. ¿Okay? Entonces más o menos eso es la diferencia. Tienen más cosas, ¿ven? Tienen más cosas que un solo tipo de dato primitivo. ¿Ok? ¿Cómo usar referencias a objetos? Bueno, a partir del momento en donde se referencia a un objeto, se puede utilizar el nombre como tal para referenciar la instancia recién creada. Y bueno, lleva a cabo de diferentes maneras según el alcance del lenguaje de programación. Por ejemplo, en Python, dependiendo de dónde esté la clase, así la puedo referenciar y así puedo utilizar pues esa referencia al objeto como si fuese una variable. Y bueno, tratar de acceder a una referencia que no ha sido inicializada, eso nos va a generar un error de programación. Ok. ¿Cómo se definen los nombres de variables? Esto ya lo vamos un poquito más, retomamos el tema de variables. Ok. Para definir los nombres de las variables, hay algunas reglas, más de sentido de la lógica que, ¿cómo se llama? Que estrictas, por así decirlo. ¿Con qué me refiero con esto? Que las variables tienen que tener nombres significativos. Por ejemplo, para una variable que va a almacenar la edad de una persona, yo le puedo poner edad a esa variable, o variable edad, o un nombre significativo. No le voy a poner chanchito, o no le voy a poner vaca. ¿Y qué es la variable vaca? No, la variable vaca almacena la edad de la persona. ¿Por qué no le puso edad? Ah, no, es que me gusta mejor vaquita o vaca. ¿No? O sea, hay reglas que hay que seguir, y parte de, de las bases del algoritmo era la legibilidad y la claridad, ¿verdad? Entonces, los nombres significativos es una buena práctica y va en fomento de la legibilidad de nuestros algoritmos. ¿Ok? Entonces, bueno, para los nombres de variables se pueden usar los caracteres, o sea, las letras mayúsculas, números, el signo hashtag, podemos utilizar este carácter de de guión bajo,
Como referencia o como consejo, para la primera letra del nombre de la variable no se puede utilizar un dígito, ¿ok? Más bien es una regla, no se puede utilizar un dígito. Vean, por ejemplo, estos ejemplos de variables. Variable entera 1, variable entera 2, aproximación del valor de pi, letra 2, todos esos son nombres de variables válidos. ¿Ok? Recomendaciones como tal para nombrar variables. Inicie siempre los nombres de las variables con una letra minúscula. Esto es parte de una buena práctica. Utilice palabras significativas. ¿Ok? Por ejemplo, si van a hacer, qué sé yo, van a hacer una pequeña calculadora, no sé. Entonces, tal vez en ese caso, bueno, sí, le pueden poner los valores X más Y igual Z, o también le pueden poner, qué sé yo, nombres un poquito más significativos, por ejemplo, sumando 1, sumando 2, igual resultado, o resultado igual sumando 1 más sumando 2, o algo como el estilo. Es como para que la variable como tal tenga, sea legible para el que está leyendo el código fuente si fuese necesario, y también un futuro para ustedes mismos como programadores. Escriba con mayúscula la primera letra de cada palabra significativo dentro del nombre, exceptuando la primera. Veamos, por ejemplo, aproximación del, ven, con mayúscula, valor de pi. ¿Okay? Entonces, a nivel de lectura es más sencillo porque si fuesen todas en minúscula o todas en mayúscula, tal vez lo intentamos leer de una manera como seguido y puede causar confusión. ¿Ok? ¿Cuáles son algunos ejemplos de variables apropiados? Note que los siguientes nombres dan una idea del uso que se pretende dar a la variable. Eso es el, eh, digamos, el fundamento, que el nombre que le damos a la variable refleje cuál es la idea de uso que se le quiere dar. Por ejemplo, Producto Interno Bruto, saldo mensual, cantidades estudiantes o cantidad de estudiantes, dígito inicial de la placa. Ven, son variables o inicializaciones de variables que tienen un sentido, su nombre tiene un sentido, o sea, sabemos para qué eventualmente podría ser usada esa variable. ¿Ok? Ok. Hasta aquí tenemos dudas, chicos. ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer? Profe, usted aún no ha explicado cómo crear la variable, ¿verdad? Hasta Eh, ahora hemos no, explicado hasta cómo. ahorita hemos visto la parte, ¿cómo se llama? Teórica. Ahorita nos pasamos al REPL para verla un poco en la parte práctica, ¿ok? Ah, ok. ¿Ok? ¿Todo bien? Hasta ahorita. Perfecto. Antes de hacer un par de ejemplos que nos tallen a esta lección, vamos a ver algunas generalidades de Python, ¿verdad? Como para por así decirlo, ordenar la cancha antes de entrar, ¿ok? Una de las principales características de Python es la indentación o la sangría, ¿ok? Y los bloques de código. Al principio no lo vamos digamos, esta primera semana y la segunda de programación como tal, vamos a ir casi que chorreado. Pero ya cuando veamos estructuras de control y todo eso, que ya es la otra semana, vamos a ver que los bloques y la indentación como tal es fundamental. ¿Ok? Aquí no hay manera de definir bloques de código si no es por tabulación. ¿Ok? Entonces vemos. Y como les dije, perdón, es la forma, perdón, que tiene Python de saber dónde acaba un bloque y dónde empieza otro. ¿Okay? Y bueno, algunas palabras claves como la print, def, class, help. Okay, son tipsillos ahí. Ok, entonces permítame, por favor, antes de entrar, voy a dejarle la parte de indentación acá. Antes de entrar a REPL,
Ok, déjenme ver que esté por acá. Perfecto. Ok, entonces voy a cambiarme ahora al navegador. ¿Ok? Para ir haciendo nuestros primeros pasos en Python. ¿Ok? Como ya les había dicho, yo voy a usar eh, REPL para las clases magistrales y las prácticas y todo, pero ustedes son libres de utilizar Anaconda o lo que sea. Les debo el video de Anaconda. Tuve una problemilla ahí, lo tuve que volver a hacer porque, no sé, hubo un par de detalles ahí que no me agradaron y era más fácil volverlo a hacer. Ahí lo tengo para editarlo, para subirlo. Es prácticamente bajarlo e instalarlo. Ok, pero bueno, vamos a ver la parte de REPL. Entonces, entramos acá al REPL. Espero que ya hayan visto el, el tutorial de REPL para saber cómo nos damos de alta, ¿verdad? Creando una cuenta, la pueden crear con usuario o correo, bueno, correo, usuario y contraseña, o la podemos crear con Google, podemos crear con Facebook o con una plataforma de colaboración que se llama GitHub. ¿Ok? Entonces, bueno, la primera vez es el sign up, las siguientes veces es un login. ¿Ok? Ven, como ya les dije, Google, GitHub, Facebook. ¿Ok? Colocan su nombre de usuario, su password y entramos. Ahí. Colocan su nombre de usuario y su password, como yo dije por acá, y entramos. ¿Ok? Perfecto. Este es el entorno inicial de REPL, ¿verdad? Como ya lo habíamos, o como ya esperaría que lo hayan visto en la parte introductoria. ¿Ok? Aquí tenemos todos los repositorios. Yo tengo aquí varios. ¿Ok? Tengo aquí un montón de repositorios. ¿Ok? También los podemos organizar por folders. ¿Recuerdan? Yo tengo aquí un foldercillo por acá. Okay. También podemos crear un nuevo repositorio. A ver si estaba por acá, este botoncito por aquí. Mira, hicieron una actualización y cambiaron. Bueno, vamos a crear un nuevo repositorio con este botón. Tienen que tener cuidado, ¿verdad? Vean todos los lenguajes que soporta. Todos esos son lenguajes de programación que soporta REPL. Es muy amplio la plataforma de servicios que tiene, o el portafolio de lenguajes. Ingresamos a Python y aquí es el nombre de su repositorio. Como yo les expliqué, o como ya tuvieron que haber visto, cada repositorio es como un proyecto. Entonces pueden tener este repositorio, qué sé yo, tarea 1, laboratorio 2, así. Y siempre van a tener la ventaja de que repositorios se quedan grabados en su entorno, siempre que sean de alta, ¿verdad? Vamos a poner acá mi primer programa. ¿Ok? Y listo. Creamos el repositorio. Como es Python, él nos va a abrir esta interfase. ¿Ok? Entonces, como también ya vimos, tenemos por un lado toda la parte de los archivos. Tenemos el editor de texto, que aquí es donde nosotros vamos a escribir nuestro código fuente. Y este espacio negrito que está por aquí a la par es la consola donde vamos a ver la ejecución de nuestro programa. ¿Ok? Yo puedo esconder esto, ¿sí? Puedo ponerlo acá o esconderlo con el fin de crear un poquito o tener más espacio para programar, como ustedes gusten. ¿Ok? Él les va a crear el primer archivo, ven, main.py o .pi. Esta extensión PI es la extensión que tienen los archivos Python, ¿okay? Los archivos código fuente de Python. Cuando ustedes instalan Python en las computadoras, puede ser que el antivirus les detecte estos archivos .python como ejecutables. Entonces puede ser que se bloqueen. Entonces, en ocasiones, bueno, van a ver en este lab que vamos a tirar el día miércoles temprano, las indicaciones para que me lo hagan llegar, para evitar que algún antivirus, anti-spyware
spam, todo el asunto, nos lo vaya a bloquear. Les explico cómo enviar. Pero bueno, esa es la extensión de los archivos .python. Ok, entonces bueno, hay cosas importantes que tiene Python. Bueno, como ya les dije, tipos de datos, etc. Otra cosa, ahorita vamos a ver un par de tipos de datos aquí. Otra cosa importante de Python es que podemos escribir comentarios antes de iniciar. Por ejemplo, ¿cómo escribimos comentarios? Con los caracteres hashtag. ¿Ok? 2 o 3 caracteres hashtag y ustedes ponen acá ejemplos. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para documentar internamente líneas de código. Esto es muy útil y corresponde a las buenas prácticas de programación. Ejemplos iniciales de Python. ¿Ok? Perfecto. Entonces, aquí llegamos acá y listo. Vean, cuando ustedes utilizan comentarios, se los pone así en gris. ¿Ok? Esto quiere decir que el sistema lo va a ignorar todos estos letras que estén ahí o estos caracteres, palabras que estén ahí a la hora de compilar. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que era compilar? Traducirle a la computadora del lenguaje de alto nivel que estamos usando al lenguaje máquina, ¿ok? Ceros y unos. Ok, bueno. Vamos a revisar por acá. Vamos a hacer algunos ejemplos de tipos de datos. Vamos a ver. Vamos aquí, voy a poner una variable numérica. Y le vamos a asignar de una vez un valor. Voy a cambiarme el teclado en español y listo. Vamos a asignarle un valor. Ok. Esto que ustedes ven aquí, chicos, es una línea de código válida en Python. Tenemos una variable, este es su nombre, variable numérica, un carácter de asignación que es temario o es parte del video de la clase del jueves y viernes. Significa, bueno, y el valor significa que a esta variable le asignamos este 5. Este igual quiere decir que a lo que está a la izquierda le asigno lo que está a la derecha de él. ¿Ok? Y ahí tenemos nuestra primer variable. Si nosotros ejecutamos, vean, para eso es este botón, ejecutar, no hace absolutamente nada porque no hay interacción, pero es válido. Vamos a ver una de las primerillas palabras claves que yo les había puesto ahí. Es la palabra print. ¿Ok? Vean esto. Cuando ustedes estén programando y les trate de completar, por ejemplo, esto ustedes les dice que ya cuando tengan más pericia, esto les dice qué es lo que vaya adentro, etcétera. Pero ustedes si lo quieren quitar, le dan escape y ustedes siguen escribiendo. Esas son sugerencias. Ok, entonces veamos. No sé si notan la diferencia entre los colores. Este está en negro. Es un texto que nosotros ingresamos, o sea, es el nombre de la variable. Este está en azul, es un operador. Eso es lo que también vamos a ver esta semana, operadores. Este está en verde, es un número. ¿Ok? Esto que está acá está en morado. Esto es un comando válido de Python. ¿Ok? Comandos o palabras reservadas de Python van a ir en morado o en azul, dependiendo si son estructuras de control o son comandos. ¿Ok? Pero veámoslo por acá. Estos paréntesis que están acá es para colocar información aquí adentro. Y al hablar de información aquí adentro, ¿qué son? Datos. Al hablar de datos, bueno, datos, un conjunto de datos es información, pero bueno, al hablar de eso hablamos de variables. O otras cosas. Por ejemplo, voy a poner acá, hola, este es mi primer programa. ¿Ok? Ven, coloqué aquí adentro, dentro de los paréntesis que preceden al print,
coloqué una variable o coloqué una secuencia de caracteres. ¿Qué es esto? Un string. Muchos chars juntitos. ¿Ok? Esto que uno coloca entre paréntesis se llama argumento o parámetros y son los que ocupa el print para funcionar. Veamos, ahora qué hace nuestro programa. ¿Ven? Imprimimos en pantalla. Print es imprimir en pantalla este mensajito. También podemos imprimir variables como tal. Si yo pongo esto aquí, control V, esta variable numérica es el nombre de la variable. Lo que contiene adentro es este valor 5. Entonces, si yo hago un print, él va y busca qué es lo que está conteniendo esto, cuánto vale esta variable y la muestra. Vean, por ejemplo, 5, ¿ven? Ok. Y aquí tenemos nuestro primer programa. ¿Ok? Aquí hicimos una variable numérica. Voy a cambiarle el orden a esto para que salga esto aquí primero. Y le vamos a poner este por acá. Y vamos a hacer otras variables. Vamos a ver esta flotante. Es el nombre que yo le puse. ¿Ven? Minúscula y mayúscula. ¿Y qué está indicando? Bueno, que de alguna u otra manera esta variable va a contener un número flotante. 12.45. Los decimales se representan con punto. ¿Okay? Para que sepa. ¿Ok? Y de igual manera imprimámosla a ver qué pasa. Variable flotante. Sale aquí copiar. Y le damos aquí pegar. ¿Ok? Vamos a correrla. ¿Ven? Print, print, print. Cada vez que hay un print hay una salida. ¿Ven? Y esto lo reemplaza con este valor. Ustedes dirán, bueno, ¿y esa variable puede tener otro valor? Por supuesto. Esa misma variable yo le puedo caer encima con otro valor. Por ejemplo, ese yo, el valor de pi, 3.14. Ven, es la misma variable, solo que le caigo encima, borro este 12.45 y le caigo encima con este 13, con este 3.14. ¿Ven? Ok. Al igual también le puedo caer a esta. Vamos a ver otras variables. Vamos a ver por acá, pongámosle var carácter o var char. Pongámosle, este es un carácter solo, vamos a ver la letra C. ¿Ok? También pueden ser comillas sencillas. Que con estas comillas sencillas, a veces me cuesta encontrarlas aquí por acá. Vamos a ponerle acá para buscar la mejor manera. Ahí están las comillas sencillas. Entonces, vamos aquí a la C. Y vamos a hacerle un print. Ok, paréntesis porque es lo que va dentro del print. Y le ponemos esta otra variable. Ok, entonces, vamos por acá. Y aquí tenemos una letrita. Vamos a ver por acá. Hagamos otra tipo string o cadena de caracteres. Var cadena de texto. Aquí, este es un mensaje. ¿Ok? Y ven que lo estoy poniendo entre comillas simples o lo puedo poner también entre comillas dobles. ¿Ok? Ven que me lo marca con rojo. Los números con verdecito y estos con rojo. Claro, ¿verdad? Esa combinación de colores, disculpen, se puede cambiar. Entonces vamos a imprimir esta variable aquí. ¿Ok? Y le damos correr. ¿Ves? Aquí tenemos, este es un mensaje. Tenemos numéricos, flotantes, caracteres y textos. Y teníamos otra variable por ahí. Llamémosle var booleana.
o boolean. Estas variables, se acuerdan que solo pueden tener verdadero o falso. Ven, esta me la puso con azulito porque es una palabra reservada de Python. Vamos a ver si me permite imprimirla también. Ok, colocamos acá. Y si corremos, ven que todo eso es estructurado, ven que se empieza a correr todo el programa. Luego vamos a ver cómo controlar que se ejecute lo que yo quiero o ciertas cosas del programa, pero en este momento todo está a un mismo bloque de indentación. Ven que no hay ni un solo tab de nada, porque todo es un solo bloque. ¿Ok? Vamos a ver por acá esto otro. Vamos a ver por aquí y este otro acá. Ok, y este caigámosle encima con una verdadero. Es importante que recordemos que los booleanos o el true y el false van con la primera letra mayúscula. No es lo mismo esto, que me daría error. Hablando de error, vean cuando algo tiene error de sintaxis, de que les presenta un resalto como subrayado con rojo. Esto quiere decir que esta palabra no está definida, no se sabe qué es, no es ni una variable ni nada. Entonces la arreglamos. ¿Ok? Vamos a darle por acá. Aquí tenemos varias de nuestras variables, valga la redundancia. Aquí está, una numérica, flotantes, carácter, cadena de texto, booleanas y otra booleana. ¿Ok?